Nos vinimos hasta la redacción del diario El País para hablar con Lucía Valdomir, la editora de la página web del diario. Vamos a preguntarle cómo chequean la información previo a publicarla y también que nos dé algunos tips para poder detectar cuando estamos hablando de información falsa o de fake news. Vengan. Estás en la web del diario El País desde hace muchos años ya y la realidad es que las webs han cambiado los medios de comunicación y también los diarios. Y si bien es muy importante la inmediatez, también lo es el chequear la información y dar información verificada. ¿Cómo trabajan en la web del diario El País previo a subir una noticia, a que esté publicada? Bueno, el chequeo es fundamental, básicamente es algo que es inherente al periodismo, o sea, es algo que viene desde antaño, que da la seguridad de que las noticias que dan los medios son corroboradas y por eso son publicadas. Y el proceso lo que tiene es, cuando accedemos a una información, es poder hablar con la fuente mismo, o sea, con la persona que genera esa noticia o con la institución que está vinculada a esa noticia. O bueno, capaz que es un periodista que participó de la situación o que la vio y bueno, puede de primera mano corroborar que esa información es correcta. Y eso es como el proceso medio básico de chequear una información. Claro, si el periodista no estuvo en el lugar, no estuvo cubriendo determinado acontecimiento y por ende fue testigo de eso, se intenta buscar a los protagonistas de esa situación para poder chequear la información. Exacto. Bien. Exacto. Y ahí, una vez que eso se consigue, se escribe, se redacta y se sube. Exacto. Se sube y se redacta y se sube a la web. Bien. ¿Qué pasa cuando a ustedes les llega una información que, por ejemplo, se compartió en redes sociales y eso empieza a ser viral o llega a través de un WhatsApp porque mucha gente está comentando sobre X acontecimiento? Bueno, ¿cómo trabajan en ese caso? En esos casos hay varias como fórmulas, ¿no? Primero, si en caso de que lo vemos en una red social, por ejemplo Twitter, lo que tratamos de hacer es llegar al tuit original, o sea, de dónde surgió toda esta conversación. Eso lleva un rato, que es rastrear un poco por dónde empezó todo, por dónde vino. También hay que diferenciar quiénes son las personas que estuvieron manejando esa información. Hoy en día se generan usuarios falsos que lo que hacen es compartir información que aunque uno los vea con un nombre Juan Pérez y con una foto de una persona, capaz que no son, o es una persona falsa, o lo que quieren es divulgar noticias que son falsas. Entonces, más allá de ver esa información, lo que tratamos de verificar es la certeza de esa información. Claro. Entonces, bueno, es rastrear un poco los procedimientos y tratar de buscar el momento en el que eso haya pasado. No sé, un accidente en un lado. Bueno, seguramente Caminera tiene que saber, o Policía de Tránsito, o Ministerio del Interior. Siempre hay alguna institución que nos pueda validar cierta información. O una pelea en algún lado. Bueno, si no podemos corroborarla, preferimos no darla, porque tal vez eso no fue en el lugar o no fue en el momento. En el caso de mensajes de WhatsApp, que es muy común que la gente, como me lo mandó mi hermana o me lo mandó la tía de la jefa de la hermana, o es un relato que dice, chicos no saben lo que me pasó, alerta, lo que sea, la gente tiende a confiar. Muchas veces tiende a confiar incluso cuando la información viene disfrazada de algún personaje importante. No sé, Bill Gates anunció tal cosa. Claro, como es muy difícil de corroborar que Bill Gates haya dicho o no haya dicho algo para un ciudadano capaz que común, se tiende a compartir y se tiende a creer. Bueno, para todas esas informaciones hay distintas formas de verificar. En los casos, por ejemplo, de estafas o policiales o cosas así, el Ministerio del Interior tiene una línea que se llama línea verde, que uno puede llamar, y es una línea que centraliza todas las denuncias que hay. Entonces, si uno dice, me llegó un WhatsApp que dice que están tocando la puerta y están robando en los barrios diciendo que, no sé, que vengo de la UTE, nada, el Ministerio del Interior contesta, no, es mentira, ya chequeamos la información, no hay nada. ¿Ustedes la han usado esa línea? Muchísimo. Nosotros tenemos una sección que se llama Las mentiras de WhatsApp,
porque lo que creemos es que ante el silencio no responde las falsedades. O sea, si nadie dice que eso es falso, sigue circulando y en verdad puede que no pare nunca. En cambio, lo que nosotros tratamos es de chequear esa información y publicarla diciendo que es falsa para que la gente sepa, mirá, a mí me había llegado y esto es falso. En el país dice que esto es falso. Exacto. ¿Cómo tienen algunos criterios o algunos tips para detectar fake news? Si ves determinada línea, ya decís, bueno, esto ya tiene pinta de que es información falsa, ¿no? Un periodista que tiene el olfato entrenado para detectar eso, ¿en qué cosas se fija? Bueno, una de las cosas es lo que decía, ver el usuario, quién es que envía la información. ¿Es una persona que la sigue alguien conocido, que no la sigue? ¿Qué perfil tiene? Si ha hecho otros tweets, ¿de qué tipo son? Otro dato es, bueno, la información, generalmente lo que decía, está encubierta por gente que yo lo vi o personajes de la política en general, que tratan como de ponerlos para que se valide la información que es falsa. Bueno, tratar de chequearlo eso. ¿Tenés algún ejemplo concreto de algún caso que les haya pasado que te acuerdes? O también pasa mucho con las fotografías, ¿no? Hay muchas fotografías que no son del momento en que se dicen que son o están modificadas. Bueno, las fotografías es un claro caso que mucha gente pasa. Ahora durante el coronavirus se manejaron muchas fotografías de animales que surgían en diferentes lugares y que en verdad no era cierto. Había una ballena en un puerto en la costa en Panamá y en verdad era en Miami, o sea, no tenía nada que ver. La forma de hacer eso, Google, por ejemplo, tiene un sistema en el que uno puede cargar la foto y entonces en un buscador común se dice en imágenes y entonces dice cargar una foto, uno carga la foto y Google se encarga de buscar todas las fotos parecidas a esa. Claro. Y generalmente cuando uno hace eso de una foto que le llegó de una forma poco común, lo que encuentra es que esa foto tal vez ya fue utilizada o no era sobre el caso. Por ejemplo, cuando fueron los incendios en el Amazonas, había muchas fotos que se manejaban y la mayor parte de esas fotos eran todas falsas de otros bosques en otros momentos. Claro, no tenían vínculo con eso. Exacto. O sea que en ese caso podés llegar a ver el origen de esa foto a través de Google. Exacto. Bien. ¿En qué casos vos decís, bueno, tengo esta información, pero bueno, no la publico porque o no pude llegar a determinar, a hacer el chequeado que necesito? ¿En qué casos vos decís no publico? No publicamos en casos de muertes, por ejemplo. Ahora con el coronavirus fue muy sensible esa situación porque, bueno, se hablaba de un muerto acá, un muerto allá, pero bueno, la muerte es un tema muy sensible, entonces no podemos dar por muerto a alguien que tal vez está vivo. Entonces eso hasta que no realmente llegamos a alguien que nos lo confirme realmente no es algo que no damos. Y después, bueno, hay otros casos en que resolvemos no darlo porque si no llegamos realmente a algo que nos convenza que corrobore la información a alguien que realmente nos diga eso es verdad, no lo hacemos. Porque básicamente el medio tiene la responsabilidad de dar información veraz. Entonces, en eso se debe a los lectores y los lectores acuden a un medio y no acuden a la gran masa de información que hoy nos está bombardeando por un tema de que logra distinguir que en el periodismo hay un método que implica corroborar información para luego publicarla y no es como la gran bolsa de chimento de la feria, digamos. ¿Y cómo afecta a los periodistas esto del reenviado y de la información falsa? ¿Cómo sentís que ha afectado por ahí en el trabajo de ustedes en los últimos años? O capaz que me decís no ha afectado. Creo que sí afecta en el sentido de que es algo que, como decía hoy, es innato dentro del periodismo, pero recién ahora es como que cobra un valor especial por la proliferación de fake news en redes sociales y en todos lados. Entonces, claro, antes lo que era un valor dado dentro del periodismo, hoy tiene muchísimo más valor para el periodismo y para los periodistas también requiere capacitarse en poder tener nuevas tecnologías y nuevas formas de chequear información, porque como decía, hay lugares en distintas partes del mundo que lo que hacen es poner muchos usuarios con muchos celulares y lo que hacen es reenvían información
o publican información, lo que se llaman trolls, a través de las redes sociales que son falsos. Entonces, Cuando hablas con tu madre o con tu tía, ¿le das algún consejo para que detecte si determinado WhatsApp que le llega o determinada información que ve en tal red social es falsa? ¿Qué le dirías a tu madre o a tu tía si tuvieras que aconsejarla en cómo detectarlo y en qué no hacer para no caer en información falsa? Lo que le diría es que no reenvíe, porque reenviar lo único que hace es seguir acumulando eso. O sea, que yo sé que es muy difícil capaz que nos pongamos a resolver cada uno de los mensajes que nos llegan, pero generalmente cuando la gente dice, bueno, por las dudas, bueno, pero no sé, están asaltando todas las casas con los números pares. Y la gente lo manda y cuando uno le dice, bueno, pero es falso, eso pasó en Colombia, te contesta, bueno, pero por las dudas, siempre hay que estar atento. Claro. Entonces, en el por las dudas también está el generar un miedo que no existía hace 3 minutos que no te habías recibido el mensaje. Entonces, está bien, está alerta, obviamente, pero digo, no de reenviar todo lo que a uno le llega. O sea, por eso digo, hay mecanismos que capaz que la gente puede llamar a la línea verde del Ministerio del Interior y decir, me llegó esto, ¿es verdad o no es verdad? Listo, y una simple llamada, por lo menos corroborarlo. Yo sé que es un procedimiento que la gente no hace porque, bueno, lo recibe, es como que el dedo se va solo al reenviar. Que reenvíen cosas que sean más constructivas y útiles y no mentira, básicamente.